Nacional Folclórica presenta a Atilio Bleta. Me han visto andar mil caminos, es mi destino partir, pero siempre estoy volviendo, me gusta el aire de aquí. Buen día, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos a hablar de un tema que estábamos debiendo, vinculado a la fragmentación, inestabilidad y guerra en la formación de los estados latinoamericanos. Para eso tenemos un especialista, pero primero Marité Reale nos presenta en sociedad. ¿Cómo estás, Marité? Muy bien, Atilio, muy buen día. Atilio Bleta, como todos los sábados. Pueden escucharlo a través de la frecuencia modulada 98.7, nuestra emisora nacional folclórica, a través de la web www.nacionalfolcloricatodojunto.com.ar. También, además, hay una línea telefónica que es el 499-0987. Recuerden que son 30 segundos que tienen que pensar para que el mensaje sea escuchado correctamente. De lo contrario, vuelven a grabar. 499-0987 o por la vía de nuestro correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com o por Facebook a nombre del programa o de Atilio Bleta. La tenemos a Gloria Sarmiento en el sonido. ¿Cómo estás, Gloria? Diego Ruiz Díaz en la producción y nuestro invitado de hoy es el profesor Waldo Ansaldi, un querido amigo que hace muchos años es uno de los que ha hecho escuela en la Argentina de interpretar la problemática histórica de la Argentina y de los restos y del resto de los países latinoamericanos como una unidad, o por lo menos tratar de buscar los puntos en contacto y en disidencia. Y sobre todo este asunto de, bueno, teníamos poderes coloniales y en comienzos del siglo XIX empieza un proceso de ruptura y de estas cosas nos va a hablar Waldo Ansaldi. Es un gusto tenerte, Waldo, de vuelta aquí en Soltando Pájaros. Muchas gracias, Atilio, por la invitación. Buen día para todos. No es que vos hayas sido el primero, pero creo que tu insistencia de tantos años en estos asuntos me da la sensación de que han formado, no solo que vos has formado una escuela de historiadores y historiadoras, sociólogos históricos, sino que además has contribuido a instalar este asunto, que no es nada más que la actual República Argentina, la que se independiza en 1810, digamos en 1810, 1816, y que hacia 1820 y pico tenemos a todos los países de Latinoamérica viviendo un proceso, o por lo menos a la mayoría, de independencia política. Así es. Me parece que es bueno que a veces escuches los elogios en voz alta. ¿Cómo es esta fragmentación? Teníamos virreinatos, capitanías generales. Terminada la dominación colonial, lo que hoy llamamos América Latina y que en ese entonces era América Septentrional, tenía efectivamente 4 virreinatos, que es el resultado de las reformas borbónicas del siglo XVIII y las capitanías generales, de las cuales sin duda la más importante era la de Guatemala, vinculada, que reunía todo lo que son hoy los países centroamericanos. Y por cierto, Brasil, que en 1815 se había convertido en reino, es decir, el reino de Portugal, Brasil y Algarves, lo cual le daba una entidad distinta. Y es un proceso bastante interesante porque de esos 4 virreinatos y las capitanías generales salieron finalmente 15 países, mientras que el Reino de Brasil mantuvo su unidad, más allá de los varios intentos o movimientos con carácter claramente secesionista, pero que el poder central logró contener y que se ha convertido en un punto clave para entender posteriormente la política de los republicanos cuando terminan con el imperio. Hacia fines del siglo XIX, ¿no? 1889. Es decir que
Brasil quedó junto básicamente porque a las élites les importó seguir explotando la mano de obra esclava que tenían y que continuara el flujo, así fuera clandestino, porque estaba prohibido, de esclavos desde el África hacia Brasil, ¿no es cierto? Ese es un punto importante, efectivamente, y buena parte de la historiografía brasileña ha insistido en el papel de la esclavitud como un elemento unificador, por lo menos de los grupos propietarios dirigentes, que por supuesto sostenían o avalaban la continuidad del poder monárquico. Pero también hay que tener en cuenta que el Brasil del siglo XIX no tenía las dimensiones geográficas que tiene hoy. Brasil todavía seguía siendo un país costero con esa entrada hacia Minas Gerais, que es uno de los resultados del descubrimiento de oro y diamantes en el siglo XVIII, pero el resto era un territorio no ocupado realmente por los hombres blancos, ¿no? Por los europeos americanos, y eso es un punto clave porque no es lo mismo el nivel de gestión para un país de esa magnitud que tenía en ese momento como en el que conocemos actualmente. Yo creo que uno tiene que leer la historia de América Latina en el siglo XIX con un mapa al frente y con un mapa de la época. Precisamente vos hablás del mapa y nosotros vamos a hablar más de Sudamérica, pero vos hablás de 4 virreinatos. Tenemos el que tiene como centro a México, Nueva España, ¿no es cierto? Uh-huh. Y después tenemos otros 3 virreinatos que se transforman y las capitanías. Tenés el virreinato del Río de la Plata, el de Perú y Nueva Granada, lo que sería Colombia, Ecuador, ¿no? Más o menos, y Panamá, digamos. Y después tenés la capitanía. Vos hablás de Guatemala. Guatemala termina, en realidad es el centro, y después tenés los países que tenemos ahora en Centroamérica. Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá, que es una decisión de Colombia, ¿no es cierto? Uh-huh. Y después tenés otras 3 capitanías más. Santo Domingo, Chile, y me estoy olvidando de Venezuela. Y Venezuela, claro, nada más ni nada menos que Venezuela. Y de ahí salen 24 naciones, y vos lo que planteás es que ahí hay problemas de límites, porque claro está, no estaban los límites eran más grandes. Y muy difusos. Son límites muy difusos, y entonces tenemos guerras adentro. Y además ajustes de territorio, porque vos tenés, en el caso, porque por lo menos como para dejarlo... Y después nos metemos con Sudamérica, Waldo, pero hay un papel muy importante que cumple un país anglosajón nuevo, que es Estados Unidos, que es un país chiquitito que está en el este, que compra la Florida, decís vos, en 1822 a la península de Florida. Ojo, se la compra España cuando España sufre el proceso de desprendimiento de todas las colonias, ¿no? Y después tenemos la guerra que le inventa Estados Unidos a México. ¿Y cuál es el resultado de eso? Medio territorio mexicano, el más rico por otro lado, pasa a ser de Estados Unidos. Medio territorio, yo me tomo el trabajo. Texas o Texas, Colorado, Nuevo México, California, Utah, y por ahí me estoy olvidando de algún estado más. La mitad del territorio mexicano. Esta es una guerra de la década del 40. Y antes tenemos en Sudamérica también algunas guerras que ajustan, es decir, que contribuyen a delimitar territorios e influencias de las élites. Vos empezás con la de Chile y la Confederación Peruana-Boliviana. ¿Cómo es eso? Bueno, esa es la primera, efectivamente. A ver, la guerra es un punto clave, una cuestión clave para entender la formación de los estados, y hay toda una discusión sobre eso. Pero la guerra de Chile con la Confederación Perú-Boliviana a comienzos de los 30 tiene que ver con un entremezclado de situaciones de las cuales la política en los países vecinos no fue menor. Por un lado,
la política del mariscal Santa Cruz de avanzar en un proceso de unificación con Perú y para sentar las bases de una reestructuración del país sobre bases más modernas que las del periodo colonial. Pero esto a su vez, Bolivia a su vez servía de refugio sobre todo a exiliados argentinos. Los unitarios. Los unitarios, efectivamente, lo cual le ayuda a entender por qué. Claro, porque en la Argentina gobernaba Rosas. Exacto, conviene claro. En la Argentina, perdón. Sí, en la Confederación. En la ¿no? Confederación Argentina. Sí, en realidad, en la provincia de Buenos Aires, con poder delegado de las relaciones exteriores por parte de las provincias. Pero está claro que era el hombre fuerte del país, ¿no? Y efectivamente, esto ayuda a entender por qué esta política de apertura de Santa Cruz para con los exiliados argentinos explique la entrada en guerra de la Confederación Argentina contra la Perú boliviana. Y Chile tiene que ver con una temprana política de expansión. Hay que tener en cuenta que el Chile de esos años era un Chile reducido geográficamente, el Chile del Valle Central, Copiapó al norte, Biobío al sur, no es el flaco, el largo y angosto que conocemos ahora. Y entonces es bien interesante porque el caso chileno es quizás el único, y si no es el único, es el más importante, en el que la lógica de la expansión territorial es un punto clave para entender el proceso de formación del Estado. Pues los Estados se expanden de dos maneras, o se expanden geográficamente o se expanden a partir de la concentración de recursos, básicamente capitales, en un espacio más restringido que a su vez sirve después para proyectarse más ampliamente. Ya que hablas con Chile, total, después retrocedemos cronológicamente, pero me parece que es más didáctico explicarlo así, ¿cómo Chile consigue controlar hacia el norte y hacia el sur todo el territorio unos pocos años después, 30 años después? Así es, así es. Bueno, la segunda guerra de Chile contra la Confederación Perú-Boliviana, fines de los 70, comienzos de los 80 del siglo XIX, es un claro indicador de ello y está vinculado con el control de los recursos salitreros, donde tenían importante intervención los capitales británicos, mientras Estados Unidos tendía a sentar base en territorio peruano. Hay un conflicto interimperialista que toma como espacio protagónico ese mundo andino de Perú, Bolivia y Chile. Y Chile gana fácilmente la guerra, Chile. Sí, claro, por varias razones. Primero porque tenía Estado, cosa que no tenían ni Bolivia ni Perú. En segundo lugar porque tenía un grupo dirigente muy cohesionado sobre un espacio geográfico todavía restringido y por lo tanto menos tensionado que el que uno encuentra en el resto de América Latina. Este es un punto importantísimo, esa cohesión social, geográfico y social. Y entonces eso, y una temprana percepción no solo de la existencia de un Estado, sino de una nación. Que un ejemplo que siempre se recuerda cuando termina la guerra y yo creo que lo conté acá en algún programa anterior, cuando termina la guerra y los jefes de ambos ejércitos visitan a los heridos en los hospitales, el almirante de la flota chilena preguntaba a los heridos por quién habían peleado y la respuesta de los chilenos era por Chile, mi almirante o mi general, y los peruanos, los bolivianos, por fulano, por sutano, que era el patrón de la hacienda en la cual trabajaba. Claro, claro. Y este es anecdótico, pero extremadamente revelador. Y Chile crece ahí a expensa de territorio que aún reclama Bolivia y bueno, que Perú obviamente también perdió 2 provincias Perú. Sí. Y la otra, la expansión hacia el sur, que es la ocupación del territorio mapuche, claro, que son casi simultáneos. Tenemos un mensaje, Marité. Así es, Atilio. Waldo Ansaldi, una pregunta de Alberto de Marco. Pregunta por la diferencia política entre capitanías y virreinatos y el surgimiento de las abolencias. Capitanías y virreinatos. Sí, yo no soy un experto en el periodo colonial ni en la institucionalidad del periodo colonial. No voy a inventar una respuesta, prefiero decir que no la tengo clara porque me parece mucho más honesto. En todo caso, los virreinatos tenían una entidad jurídico-político-institucional de mayor entidad, pues su propio nombre lo dice. Y las capitanías buscaban también tener un gobierno militar, ¿no? Sobre todo, por eso estaban situadas donde efectivamente eran todas áreas de frontera, no casualmente. O con pueblos originarios complicados. Sí, salvo en el caso venezolano y en el caso
del Caribe, pero ahí... ahí la competencia contra Francia e Inglaterra y por Holanda, el control del Caribe. Que lo que Juan Bosch llamaba la frontera imperial. Claro. El Caribe fue hasta mediados de los años 60, cuando termina la guerra de secesión en Estados Unidos, un escenario clave de la política mundial. Y bueno, eso ayudó a entender también el sistema de fortaleza de los Borbones, ¿no? Vos estás en el Caribe y yo te quiero aprovechar. Me gustaría. ¿Te gustaría? ¿A quién no, no? Porque, bueno, tengo una musiquita elegida, una musiquita de Cuba. ¿Y qué pasa con Cuba? Porque es una de las excepciones, es un territorio, una isla grande, la isla más grande de las Antillas. La perla de las Antillas. La perla de las Antillas, que sin embargo sigue ocupada por una potencia colonial en desbandada y pobre como es España hasta fines del siglo XIX. Sí. En general, la historiografía está contexte en que la principal razón que explica la fidelidad de las clases propietarias cubanas a la dominación colonial es que ésta les protegía el tráfico de esclavos, que era un insumo importantísimo para las plantaciones azucareras. El último contingente, al menos registrado, de esclavos que llegó a Cuba fue en 1873. Entonces, un periodo largo en el cual esto constituía un elemento clave de persistencia del poder de los terratenientes azucareros. Y eso está registrado, debe haber venido más, porque si tenemos tráfico, aún hoy, sí, claro, incluso después del ISIS y de este asunto del terrorismo de Estado, porque antes incluso era más laxo, nos encontramos con camiones por ejemplo, de asiáticos o de africanos ingresando por la frontera. Tenemos tráfico, bueno, las pasteras estas que vienen de Libia, hoy tenemos tráfico y algunos no son detectados. Imaginémonos lo que debe haber sido en aquella época, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, y ahí se presenta también una situación que es bien interesante en la historia económica de Cuba, porque por otro lado, Estados Unidos, que intentó comprar la isla de Cuba a España en por lo menos 4 ocasiones. Claro, igual que Florida antes. Igual que Florida antes, o igual que Alaska y que la Luisiana. Alaska se la compró al zar, al rey de Rusia. Exactamente. La industria azucarera cubana, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, dependía de insumos norteamericanos, maquinaria, tecnología y su principal mercado. Entonces ahí terminaba habiendo un contrasentido, porque no se puede mantener un ritmo de producción en esa etapa del siglo XIX, en esa etapa de desarrollo del capitalismo sobre el trabajo esclavo, cuando el trabajo asalariado y el requerimiento tecnológico impulsaba en otra dirección. Era un anacronismo total, y me parece que eso es lo que entendieron algunos de los propietarios cubanos que ya se enrolaron decididamente en la Segunda Guerra de Independencia. Y por eso tenemos a una Cuba independiente, y por eso ahora vamos a escuchar, tengo una versión preciosa de un tema clásico cubano que se llama Chan Chan, que hay un tambor al final, dura un poquitito más de los, pero creo que vale la pena escucharlo, Marité. Así es, Chan Chan y Compay Segundo. Sí, fantástico. Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí.
cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. Ataque, compadre, ataque de frente. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. Ataque, compadre, ataque. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. Qué buen tema, compay segundo. Chan, chan. Nos vamos a la tanda, ¿sí, Gloria? Vamos. 98.7. Y tengan siempre presente que el canto nace de adentro, con el camino un mensaje de una raza que no ha muerto. Tengo el alma de cantor, herencia que da mi tierra. Corre un fuego por mis venas que se vuelve chacarera. Nacional Folclórica. Sábado 13 de mayo. La Vidala en Catamarca. Ya empezó la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la cita anual entre los autores y sus lectores. Hasta el 15 de mayo en La Rural. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la Feria de los Lectores, la feria de todos. Me llevé sin preguntarte ni tu nombre. Este lunes, 15 de mayo, a las 8 de la noche, desde nuestros estudios, Maipú 555, el chaqueño palavecino comienza un nuevo año en el aire de aquí. Amar salvaje. Este lunes, 15 de mayo, a las 8 de la noche, el gran cantor del Chaco salteño pone primerita en la radio de todos. Transmite Nacional Folclórica, Radio Nacional Salta y nuestras filiales. Este jueves a las 7 de la tarde. La luna rodó en el patio, diamante febril de pena. Ciclo 80 años de Radio Nacional. Ya consagrados en Cosquín. Dúo Orellana Luca. Cuando escuches mi voz te helará su aliento. En vivo, desde el Auditorio Mayor de Radio Nacional. Este jueves a las 7 de la tarde, dúo Orellana Luca por el aire de aquí. Chacarera de tierra. La capacidad del lugar es limitada. Nacional Folclórica 98.7.
En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos. La tradición es la gente. Igualito que Naide, parecido a ninguno. Cuando pega la vuelta, se le achica el apuro. La tradición es suma paz sumergiéndose en la milonga y Gilda consagrándose a los milagros paganos de los caminos. Yo soy Gilda. La tradición es el aro, aro y el grito de ¡Poderó! Desde una nube de harina llueven penas a mi caja y moja las soledades dormidas de la vidala. La luna me encuentra solo golpeando mi antigua caja y a la luz de las estrellas busca ahuyentar la nostalgia. La tradición es la gente. Salamancas y caminos. La milonga del pampero. La bajo del viento blanco. Cantar baguanas no cuenta la voz, solo se precisa poner en la copla todo el corazón. Nacional Folclórica 98.7. El aire de aquí. Sol iluminando tus cerros añejos, colores diversos, metales tan bellos, lejos de la puna, hoy es que me veo rodeado de historias, el aire de aquí llevo. Seguimos en Nacional Folclórica junto a Atilio Bleta. Tenemos mensajes, Marité, estamos con Waldo Ansaldi hablando de la fragmentación, inestabilidad y guerra en la formación de los estados latinoamericanos. Ricardo Jiménez agradece que se hable de América Latina y pregunta, ¿cuándo fue que Estados Unidos se da cuenta de la importancia del Caribe y vuelca recursos militares? ¿Qué pasa con el idioma? Hay países que hablan español y luego inglés. ¿Por qué no hubo más casos Puerto Rico de estados asociados? Waldo, nosotros le pasamos de largo a la intervención norteamericana. Sería bueno que vos expliques, porque no es nada más que Cuba. No. Y la respuesta... En esa guerra contra España, ¿no? Sí. Una buena respuesta es una respuesta obviamente larga y vamos a tratar de sintetizarla teniendo en cuenta los tiempos radiales. Pero Estados Unidos advirtió la importancia no solo del Caribe, sino de toda la América que después llamamos latina, apenas se constituye como un Estado independiente. Desde el comienzo, los llamados padres fundadores tenían muy claro que su política era una política de expansión hacia el sur del continente. El Caribe, obviamente, él era el área geográfica más cercana, incluyendo obviamente a México. Pero el Caribe era esa, como decía Bosch, y recordaba hace un rato, esa frontera imperial donde las potencias europeas se disputaban su control. Entonces, mientras Gran Bretaña, sobre todo Gran Bretaña, y teniendo en cuenta sus lazos con Estados Unidos, siguió teniendo el control de la región, Estados Unidos no destinó demasiados recursos a una ocupación, a una expansión, más allá de los intentos de compra de Cuba a la corona española, más allá de las aventuras de Walker en Centroamérica y, por cierto, esa gran ofensiva que fue la guerra contra México para apropiarse de su territorio. La mitad del territorio, conviene decirlo. Y la mitad del territorio más rica. Petróleo, tierras fértiles, oro. No cualquier territorio. Claro. Y ya
hacia mediados de los años 1840 aparece más explícitamente la idea del destino manifiesto, el patio trasero, etcétera. Y discúlpame, vos decís en el trabajo que me diste para que va a ser un puntapié para tu próximo libro, ¿no? Así es. Vos ponés ahí que de 1823 es la famosa frase de Monroe, como le decimos nosotros a la calle, América para los americanos. En el 23, dice. 23, cuando todavía la independencia de los países hispanoamericanos no estaba reconocida por la generalidad de las grandes potencias. Inglaterra lo hará recién después, 2 años después. Estados Unidos, por otro lado, no era todavía una gran potencia. Estados Unidos se convertirá en una potencia de alcance mundial con la guerra de Cuba, con la guerra contra España a fines del siglo XIX, de la cual resulta vencedora, pero era obvio que resultara vencedora teniendo en cuenta la disparidad de recursos técnicos militares por parte de un país y del otro. Y aparte de Cuba, ¿con qué se queda? ¿Qué le saca más a España? Bueno, le quita Puerto Rico, que se convertirá como es lo que dice el oyente, que es Estado asociado, pero Estado asociado eso es una definición de mediados del siglo XX. En realidad hay todo un periodo de ocupación que no es exactamente la misma. Pero se queda con Filipinas, con Guam, con las Islas Marianas. Filipinas. En el Pacífico, espacio donde ya tallaba fuerte Japón. Los historiadores de la política internacional dicen que Japón es la primera potencia extraeuropea, primera potencia mundial extraeuropea, Estados Unidos la segunda. Claro. Y no casualmente, ambos van a colisionar en el Pacífico. En el Caribe hay otra cosa importante que recién conversábamos mientras estaba la tanda, que es lo de Panamá. ¿Qué pasa con Panamá, Waldo? Bueno, antes una cosa que plantea el oyente. Efectivamente ha habido colonias que eran españolas, donde hablaban castellano, que luego pasan a hablar inglés. Trinidad, Tobago, Jamaica son los casos más significativos. Claro. Lo de Panamá es bien interesante porque Panamá, provincia de Colombia, se constituye en República Independiente en 1903 como parte del interés de Estados Unidos de construir un canal que vincule el Atlántico con el Pacífico. Discúlpame, dicho de otra manera, Estados Unidos inventa un país, le quita una provincia pobre a Colombia para controlar el canal de Panamá. Después del fracaso de construir uno por el lago de Nicaragua, que ahora está de moda por el intento de un empresario chino de volver a ese proyecto. Pero Estados Unidos fomenta la secesión de la provincia de Panamá y en 10-12 días reconoce la independencia, firma el contrato para la construcción del canal y acuerdan con Colombia un proceso de indemnización por una cifra considerable, pero que obviamente beneficiaba a Estados Unidos. Y por otro lado, hay que distinguir muy bien en lo que es la política oficial del Departamento de Estado, que siempre fue mucho más cautelosa durante el siglo XIX, después ya se lanza con todo, de aquellos aprestos de carácter individual, pero detrás del cual estaba el poder estatal. Walker es uno, pero también aquel aventurero. Estamos hablando de unos aventureros, ¿no? Aquel que le propuso a Pedro II, el emperador de Brasil, un pedido de autorización para erradicar una colonia agrícola en la Amazonía. Ajá. Tenemos otro mensaje, Marité. Jorge Andrade pregunta: ¿por qué Venezuela y Colombia, por lo menos y con Bolívar, no pudieron conformar una gran Colombia? ¿Y cómo fue el robo de Panamá por parte de Estados Unidos? Fíjate qué casualidad. Bueno, casualmente ahora está... la mitad de la pregunta ya la contestó Waldo, que es lo de Panamá. ¿Y el fracaso de la Gran Colombia, digamos? Bueno, el fracaso de la primera República de Colombia, la Gran Colombia, como prefieren llamarla los historiadores, es uno de los tantos fracasos de proyecto de construcción de entidades estatal nacionales de mayor envergadura. Sino la reconstrucción del espacio de los virreinatos, por lo menos de una entidad más o menos parecida. Y en el fracaso de estos proyectos entraron a jugar conflictos de carácter interno, posiciones de clase o de grupos de interés
económico-social divergente. Digo, el caso de la primera República de Colombia estaba muy claro que las diferencias políticas entre Bolívar y Santander jugaron un papel decisivo. Y por cierto, los grupos propietarios que apuntaban a la defensa de sus intereses particulares. Y del control de su propio territorio. Exacto, por encima de cualquier otra cosa. Esto uno lo encuentra en prácticamente toda América Latina. Y después un elemento que hay que tener muy en cuenta y que hay que mirarlo en perspectiva histórica, que es el impacto y el peso de la geografía. Esto es clave para entender buena parte de las dificultades de construir entidades, ya no solo las supraestatales, sino estatales, de una envergadura tal que permitiera que el Estado o los gobiernos pudieran ejercer imperium sobre un territorio determinado, sin el cual no hay posibilidad de reconocer el Estado. Claro. Y el fracaso de la República Federal Centroamericana es quizás el caso más notable. Digo, un espacio, si se quiere, más pequeño en términos geográficos, pero el clivaje geográfico que separa a Guatemala del Salvador fue un elemento clave. Y no hablemos de Colombia, donde todavía hoy la geografía juega un peso decisivo. Esa famosa... Sí, la triple cordillera. Triples cordilleras que, claro, es imposible. Entonces, claro. Y lo cual hace mucho más complicado el análisis, porque hay que prestar atención a un elemento que en el contexto de esa época era todavía más decisivo que hoy, por razones de comunicación, etcétera. Ahora enseguida volvemos con música a Venezuela, pero lo que te quiero preguntar, algo que nos toca a nosotros de cerca, ¿cómo surge el Uruguay y la guerra de la Triple Alianza? Para terminar de por lo menos mostrar algunas partes de la formación de los estados latinoamericanos. Sí, a diferencia, ahora antes que la tanda, sí. A diferencia de lo ocurrido en el mundo europeo, donde la guerra, según Till y según Elías, jugó un papel clave para la constitución de los estados nacionales, en América Latina la guerra entre gobiernos o entre estados fue de menor importancia. La guerra sí fue importante, pero no la guerra entre gobiernos o entre estados, las guerras internas, las guerras civiles. Sí. Pero es cierto que hubo algunas guerras que fueron claves, pero no tanto para contribuir a explicar la formación de los estados. Tiene que ver más bien con otra cosa, un proceso bastante más complejo. Pero Chile era estado antes de expandirse hacia el norte y hacia el sur. Brasil era estado antes de entrar en la guerra de la Triple Alianza. Argentina estaba en proceso de construcción del Estado cuando entra en la Triple Alianza. Y antes con el Uruguay, hay una, bueno, digamos, eso es sencillo de... Eso es sencillo de explicar. Sí. Y el gobierno de Buenos Aires perdió la banda oriental por decisión del gobierno directorial. Los directoriales porteños prefirieron entregar la banda oriental a los portugueses antes que Artigas gobernase en ella. Digo, felonía, como pocos casos se pueden ver en la historia argentina. Digo, fomentar, apañar la pérdida de un espacio territorial para que en ello no gobernase aquel que era considerado su enemigo político. Entonces, el directorio Alvear negocia con la Casa de Braganza la entrada de tropas portuguesas en territorio de la banda oriental. Los lugartenientes de Artigas, Pancho Ramírez, Stanislao López, Pardejón Rivera, Oribe lo traicionan y terminan la derrota de 1820. Ahora, ¿por qué esto? Porque los terratenientes de Buenos Aires, que eran propietarios de tierras en la banda oriental, perdieron las mismas con el reglamento de tierras de Artigas de 1815, claro, que era una especie de reforma agraria, claro, para decirlo con el lenguaje de hoy. Y entonces apoyaron la invasión. Ahora, después cuando los portugueses entraron, no le devolvieron las tierras. El barón de Lecor se los repartió entre su Estado Mayor, lo que ayuda a entender el porqué de la expedición de los 33 orientales, apoyado por los terratenientes de Buenos Aires. Por Buenos Aires, claro. 1823. Y después ahí está la guerra. Y tenemos el Estado uruguayo naciendo en el 30. Ahí está, así es, claro. Nos vamos a escuchar una musiquita venezolana de... aquí no se lo conoce, en Venezuela es un prócer del canto, es uno de los mejores cantores que ha dado Venezuela, me refiero a Francisco Pacheco, y el tema es una maravilla. Y lo que importa marcar es el ritmo. El tambor, ritmo de percusión muy fuerte en Cuba, también en Venezuela, y el último que vamos a escuchar en Brasil. La cosa negra como está, Waldo, metida en nuestra música, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar, Marité? Tacarigua y Mamporal, recopilación de Gilberto Iriarte. Sí. ¿Sí? Buenísimo. Francisco Pacheco, vamos.
Adiós Tacarigua, adiós Mamporal, los versos de Chuspa que van por la mar. Adiós Tacarigua, adiós Mamporal, los versos de Chuspa que van por la mar. Ya viene San Pedro, ya pasó San Juan, adiós Tacarigua y adiós Mamporal. Adiós Tacarigua, adiós Mamporal, los versos de Chuspa que van por la mar. La barca va y viene en su navegar para Tacarigua y para Mamporal. Adiós Tacarigua, adiós Mamporal, los versos de Chuspa que van por la mar. San Juan está vivo en el litoral. Adiós Tacarigua, adiós y adiós Mamporal. Adiós Tacarigua, adiós Mamporal, los versos de Chuspa que van por la mar. Y con los tambores lo voy a adorar. Adiós Tacarigua y adiós Mamporal. Adiós Tacarigua, adiós Mamporal, los versos de Chuspa que van por la mar. Con los parranderos que vienen y van para Tacarigua y para Mamporal. Adiós Tacarigua, adiós Mamporal, los versos de Chuspa que van por la mar. A Gilberto Iriarte quiero saludar. Adiós Tacarigua, adiós y adiós Mamporal. Adiós Tacarigua, adiós Mamporal, los versos de Chuspa que van por la mar. En Caraballeda, su pueblo natal. Y adiós Tacarigua, Gilberto y adiós Mamporal. Adiós Tacarigua, adiós Mamporal, los versos de Chuspa que van por la mar. Voy de toda Sana rumbo a Guayabal. Y adiós Tacarigua y adiós Mamporal. Adiós Tacarigua, adiós Mamporal, los versos de Chuspa que van por la mar. Pacheco y su pueblo dicen su cantar. Y adiós Tacarigua y adiós Mamporal. Adiós Tacarigua, adiós Mamporal, los versos de Chuspa que van por la mar. Saca la pata, loro, 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 bueno, loro, 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 malo, loro, 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 real. Ahí estaba Francisco Pacheco, la recopilación de Gilberto Iriarte, Tacarigua y Mamporal. Waldo, nos falta, vos hablaste de la guerra de la Triple Alianza y sobre todo porque ahí define también un territorio que delimita un territorio entre un estado, el del Brasil, el Paraguay, que siempre había estado aislado, y el naciente Estado Nacional, porque nosotros podemos hablar de Estado Nacional a partir del 62, ¿no? Sí, yo diría del 80. Es para hablar en serio, digamos. Sí, Pero sí. bueno, entre el 60 y el 80, lo que la historiografía tradicional llamó el periodo de la organización nacional. Pero la guerra de la Triple Alianza fue quizás más importante para Brasil que para los otros países, porque, como muestra la más reciente historiografía, contribuyó como pocas cosas a la conformación de una identidad nacional. El Estado ya estaba, pero no era un Estado nacional, y la guerra en ese sentido jugó un papel importante a integrar poblaciones que hasta ese entonces estaban más fragmentadas, más dispersas o sin una identidad común. Pero hay una pregunta interesante de un oyente que puedo contestar rápidamente. Así es, recién se la comenté, y dice Américo González, que afirma que a Uruguay lo inventó Inglaterra, y pregunta por el caso boliviano poco conocido. Bueno, lo de la intervención de Gran Bretaña en la construcción del Uruguay, digo, es obvia, pero ¿por qué fue posible? Porque las clases dominantes propietarias de nuestros países admitieron que esto ocurriera así. Si no, no hubiera habido tal cosa, porque no se impuso la banda oriental por una guerra impuesta por el Reino Unido, se impuso por una negociación en la cual todas las partes estaban de acuerdo, pues resignaban algo a cambio de otra cosa. Entonces es fácil culpar al colonialismo británico, lo cual además es efectivamente cierto,
pero eso implica desligarse de la responsabilidad de nuestras clases dominantes, que son tan responsables de ello como el colonialismo británico. Y lo de Bolivia es un caso extremadamente interesante. Yo creo que Bolivia tiene Estado recién a partir de la Revolución Nacional de 1952, es un país que vivió fuertemente tensionado por el conflicto étnico-social, la fractura entre la sierra, los valles y la selva es un dato clave. La mayoría de la población vivía en la sierra y era de extracción indígena o mestiza, y eso colisionaba fuertemente con una clase propietaria extremadamente racista. La condición de los indígenas bolivianos, como también la de los peruanos, fue peor bajo la República que bajo la colonia. Y la inestabilidad política de Bolivia, que durante el siglo XIX conoció una miríada de golpes de Estado, es un dato clave dentro de una explicación que obviamente es más larga del tiempo que tenemos. Y las derrotas que sufrió la élite boliviana militarmente, con Chile 2 veces, y después con Paraguay en esa guerra ridícula, pero muy cruenta, de la guerra del Chaco paraguayo en la década del 30. Estamos hablando del siglo XX, ¿no? 1932, 33, por ahí. Sí. Y un dato importante para entender la dinámica de la política boliviana de fines del siglo XIX, comienzos del XX, ahí la división entre liberales y conservadores no se dio como en el resto de América Latina en respecto de la relación Estado-Iglesia, sino si se estaba a favor de admitir la pérdida del litoral marítimo o si seguía reivindicando el mismo. Marcó fuertemente, como vos estabas señalando, el impacto de esa guerra. Eso jugó mucho. Y hay algo que vos también hablas, el papel, porque bueno, en los estados, las guerras han servido en alguna medida para incluso darles prestigio a las élites. Sí, claro. Sobre todo si ganan. Es lo que quiso hacer Salamanca, el presidente de Bolivia, cuando larga la guerra contra Paraguay. Y encima la pierde. Y encima la pierde. Y pierde una parte más de su territorio. Pero fíjate qué interesante lo de la guerra, en este caso, una guerra civil que sigue, o una guerra interna que sigue a una guerra internacional. En el caso de Bolivia, cuando a fines de la década de 1890, la guerra federal, liberales y conservadores se unen para combatir a los indígenas que reivindicaban las tierras que le habían prometido los liberales cuando los llevaron a la guerra. Una guerra que terminó en una masacre de los indígenas brutal que ayuda a entender buena parte de lo que va a ocurrir en el siglo XX. Nosotros siempre le escapamos a la antigüedad, pero me parece que algo hay que decir ahora, por lo menos yo lo creo así, Waldo. La capacidad de resistencia que han tenido los indígenas en Bolivia, la vida en comunidad, la pelea esta de los campesinos, porque tampoco es casualidad que hoy tengamos en Bolivia un Estado plurinacional que que reconoce esa realidad, de ese mundo que ha resistido la destrucción de su propia cultura, ¿no? Así es. Un país con una sociedad civil extremadamente fuerte, diversificada y muy fuerte. No casualmente, el movimiento obrero boliviano produjo el documento más radical de la historia de todo el movimiento obrero latinoamericano, las tesis de Pulacayo. Ajá. Y justamente cuando comienza la asociación con los campesinos. Tenemos un último mensaje. Así es. Estamos empezando a ir, todavía no nos vamos del todo. Marité. Eva Fernández pide no olvidarse de Brasil y la expansión del imperio hacia la selva. Pregunta además por las Guayanas, cómo surgen y ¿se lo quitan a Brasil? A ver, la expansión, algo de la expansión brasilera hablaste, pero tenemos 2 minutos, así que podés decir algo, Waldo. Bueno, la expansión hacia la Amazonía empieza relativamente tarde, digamos, comienzo del siglo XVIII, se detiene después del boom minero. Ouro Preto surge ahí, precisamente, y surge además... Porque había oro. Porque había oro y diamante. Y surge más que como una política oficial, como un movimiento de los bandeirantes, esta especie de bandidos marginales que buscaban y que durante mucho tiempo fueron el terror de las misiones jesuíticas. Después sí habrá una paulatina política gubernamental, una política estatal
de penetración hacia la zona de la Amazonía, que además va a tardar muchísimo en consolidarse por razones obvias. Todavía en los años 1940, Getúlio Vargas, recorriendo en avión la Amazonía, constataba la ausencia de población y de ocupación real del territorio, lo cual le llevó a una política de reforma agraria bien interesante. Discúlpame, tanto es una preocupación de la élite brasilera el surgimiento el traslado de la capital a Brasilia. Que suele olvidarse, de la década del 60. Suele olvidarse que ese es mandato de la Constitución Republicana de 1891. Y recién se cumple en 1960, que empieza ahí, ¿no? Sí, efectivamente. Se tomaron su tiempo, por razones que hay que explicar y que obviamente en el minuto que nos queda no lo podemos hacer. Yo te agradezco mucho. ¿Alguna vez te vamos a invitar para que hablemos de Brasil? ¿Cómo no? Porque yo no sé por qué misterio, creo que la barrera es, en este caso sí, el idioma. Los brasileños en general se las arreglan con el español bastante bien. En mi caso, yo no sé hablar portugués. Mira, me cuesta leerlo, Waldo. He dado clase en Brasil, sí, con bibliografía y parla en castellano sin ningún problema. He hablado con dirigentes sindicales brasileños que hablaban castellano como su propio idioma. A mí me ha pasado con mi larga tarea de periodista, hablar con todos los políticos brasileños de corrido, pero ellos hablan castellano, nosotros somos una vergüenza. Así es. Nos tenemos que ir y nos vamos a ir con la hermosa música brasilera y una escola, la de Salgueiro, esto del carnaval del 95. Gracias, Waldo. Gracias, y nos despide como siempre Marita. Chao. Gracias a Tilio Bleta. Salgueiro es el tema Samba de Enredo, Escolas do Samba, del carnaval de 1995. Y gracias al profesor Waldo Ansaldi. Gracias, profesor. Gracias. Hasta el próximo sábado a las 11. A festa vai começar, vou me acabar. Quero ver você sorrir, a galera sacudir. Ao ver eu sorrir, pipa, pipa. Navegando hoje, nesse mar eu vou. Caravelas portuguesas, o comércio é inglês. São João proporcionou, vento forte de um livro, uma sorte. A pequeno conquistou. Nacional Folclórica te informa. En Buenos Aires la temperatura 15 grados, humedad 94%. Ponderan la actividad oficial que iniciará Mauricio Macri en China en la noche argentina.
El embajador del gigante asiático en nuestro país, Yang Wanmin, se mostró esperanzado en que la gira asiática del jefe de Estado permita avanzar en acuerdos en diferentes sectores. El gobierno envía al Congreso el proyecto de ley de compre argentino. Lo anunció en diálogo con Radio Nacional Martín Echegoyen, secretario de Industria de la Nación. Dijo que la prioridad es que el empresariado argentino tenga activa participación ante obras públicas de infraestructura. Quedó habilitada la elevación a juicio la causa que imputa a Milagro Sala por asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública. Esto tras el fallo de la Cámara de Apelaciones y Control Penal jujeña en contra de la jefa de la Tupac Amaru, acusada por el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas. La defensa de Sala, de su esposo Raúl Noro y otros involucrados, anunció que recurrirá el dictamen de la Cámara ante el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy.